¿Qué tal, queridos amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Leonel Calla Céspedes. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de último año de la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian, de la ciudad de Guayara Merín, Beni, Bolivia. El docente es nuestro ingeniero Gerson Fernández de Romedi, a cargo de la asignatura de Mercadeo y Comercialización. Vamos a ver un poco de lo que es una cadena productiva, en este caso el cultivo de la quinoa, Chenopodium quinoa, su nombre científico. Entonces acompáñenme para que detallemos los principales factores y de manera breve en qué consiste una cadena productiva de la quinoa. Como podemos ver, la cadena productiva de la quinoa está compuesta de 5 factores importantes, como la mayoría de las cadenas productivas. La primera parte de la cadena productiva es la producción o cultivo del mismo producto. Luego tenemos la selección del mismo, el transporte hacia la planta o la fábrica donde se lo va a industrializar o si va a ser de manera casera. Y luego, por último punto, tenemos la comercialización, que consiste en la venta del mismo o hacerlo llegar hasta el consumidor final. La quinoa, vamos a ver principales aspectos de la quinoa, de la cadena productiva. Primeramente tenemos que saber que es un grano andino de la familia de la Chenopodiaceae y es una especie cultivada en el Perú desde tiempos prehispánicos en la cuenca del lago Titicaca, donde existe gran diversidad de este cultivo y se encuentra de manera silvestre, ¿ya? Es un cultivo netamente de la zona andina que está entre Bolivia y Perú. También tenemos que tomar en cuenta que según las organizaciones de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, consideran a la quinoa como uno de los principales alimentos de valor nutricional y que en un tiempo también podría llegar a sustituir a la carne por el alto valor nutricional que tiene el mismo grano. La quinoa, su origen. Se atribuye a la zona andina del altiplano peruano-boliviano, que ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, aunque es una semilla que se adapta muy bien a diferentes tipos de clima, se da principalmente en alturas hasta de 2.000 hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, y existe una gran variabilidad genética de este mismo. Esta planta fue domesticada y cultivada desde hace 5.800 años en los Andes, considerado por los incas como un alimento sagrado. El nombre científico de la misma es Chenopodium quinoa. Principalmente los productores son Bolivia y Perú. Se cultiva en terrenos arriba de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y es resistente a la nieve, en una hierba que alcanza los 2 metros de alto, y su tallo posee hojas diversas, como el verde, rojo, morado, y tiene gran variedad de tipos. Otro factor importante que debemos conocer es el periodo de foliación, el periodo fenológico del mismo, que radica desde el brote de las primeras hojas primarias hasta el cultivo del mismo. Entonces, el periodo fenológico de la quinoa está desde 200 a 210 días, entonces en sus diversas etapas, como podemos apreciar aquí en el siguiente cuadro. Entonces, donde podemos apreciar claramente todos los procesos conforme el tiempo va pasando hasta los 210 días desde que nace el mismo. A los 15 días tenemos las primeras brotes, las primeras hojas. A los 30 días tenemos de 6 hojas. 50 días tenemos ramificación de la planta. 80 días tenemos el panojamiento, es cuando salen ya la funda de la semilla. A los 115 días tenemos la floración. A los 146 días tenemos el grano lechoso. A los 176 días tenemos el grano pasoso. A los 210 días tenemos la maduración fenológica del mismo. La cosecha de la quinoa. Como la mayoría de los productos que se producen en el campo, la cosecha de la quinoa se puede realizar de manera mecánica o de manera manual. La manera mecánica corresponde a lo que es la utilización de maquinarias y todo tipo de implementos de máquina. Y en la parte manual, pues es hacerlo de manera tradicional, como lo hacían antiguamente nuestros antepasados, y como ahora en muchas de las regiones en Bolivia se viene realizando de esta misma manera. Entonces, una vez se cosecha el grano, se lo hace secar, se lo amontona en un solo lugar para después hacer su despique o sacarle el grano a todo lo que se ha cosechado.
También es importante que tengamos en cuenta de que existen diferentes variedades. Mayormente la quinoa, una de las características por las que se diferencian los diferentes tipos de quinoa es tanto por su valor nutricional, que es principalmente por lo que se las caracteriza, y lo segundo es su valor, la parte de morfológica externa, ¿no? Que es su color. Luego vamos a ver, ya hemos visto entonces los primeros pasos de una cadena productiva, que son la producción. Tenemos tenemos la selección de la misma hoy, y ahora vamos a ver el transporte. Una vez de que la quinoa es recolectada en los campos, ya sea almacenada en sacos o de esta manera como estamos viendo ver en grandes industrias, son alojados directamente en camiones para ser transportados hacia las plantas o al lugar donde se va a triturar el grano, a procesar el mismo. También podemos ver, también podemos apreciar de que en el transporte tenemos otra clase de transporte, ¿no? Que es el transporte internacional, que ya se da en el caso de la exportación del mismo grano. Entonces, principalmente de Bolivia tenemos la producción de la quinoa, luego el transporte local, como podemos ver aquí, luego tenemos la aduana del Ecuador, el transporte internacional, aduana de Estados Unidos y el mercado estadounidense, que es el principal importador de este producto, ¿ya? Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que es la industrialización de la quinoa. Primeramente, la quinoa podemos triturarla, como ya lo habíamos mencionado, para volverla materia prima de diferentes productos, de los cuales se van a hacer a base de la quinoa. La quinoa tenemos la saponina, que es la base para la elaboración de pasta dental, cerveza, detergente, shampoo, pesticidas y antibióticos. Más abajo podemos ver que tenemos harina, hojuelas, grano perlado, extruidos y expandidos. De todos estos derivados de la quinoa ya triturados como materia prima, vamos a tener también la elaboración de bebidas, yogur, dulce, sopa, colada, snack y pipoca de quinoa. Como podemos ver en el siguiente esquema, tenemos un breve resumen de lo que es la cadena productiva de la quinoa, desde la cosecha, secado de la panoja, tenemos la trilla, la clasificación, la limpieza y la quinoa procesada, y también las diferentes bases de los productos que se pueden elaborar a base de quinoa. Bueno, y como por última parte tenemos la comercialización de la quinoa. Entonces tenemos también un breve repaso que va desde el transporte a la fábrica, clasificación, proceso, distribución, reguía y productos finales, tales como snack, harinas, alimentos para animales, cereales, productos medicinales. La quinoa de procesamiento tenemos también elaborado en la base medicinal, que son la leche en polvo, vitaminas, minerales y demás nutrientes principales para la salud. En este cuadro podemos ver que alrededor del mundo la quinoa ya se está utilizando para diferentes productos como cereales, shampoos, cerveza, pasta. Entonces es amplia. Ahora aquí quiero recalcar de que la quinoa, como ya lo habíamos visto al comienzo de esta exposición, se utiliza principalmente como un sustituyente de la carne. A futuro se podría utilizar por su gran valor nutricional. Está arriba del maíz, del arroz y del trigo, que son los principales cereales que se consumen en el mundo. La quinoa es uno de los que tiene más calorías, por lo cual no es raro de que en algunos países la quinoa mayormente se le dé el uso para crear barras energéticas a base de quinoa, y entonces de esa manera es más conocido. También podemos ver que acá en Bolivia la quinoa ha superado mucho en su producción estos últimos años con lo que corresponde a la producción del Perú. Si vemos en el año 2008 a 2013 teníamos un índice bajo de producción de quinoa con respecto a Perú, pero ya en el 2013 podemos ver de que esto cambia, ¿no? Entonces va aumentando en Bolivia la producción de la quinoa. Y por último tenemos la producción por miles de toneladas en Sudamérica, donde ya habíamos visto que los principales productores son Perú y Bolivia. En este caso Perú del año 2005 al 2013 ocupando el primer lugar, y Bolivia ocupando el segundo lugar hasta el 2013. Perú produciendo 52.000
100 toneladas de quinoa por año y Bolivia utilizando 50,5, o sea, la diferencia es mínima. Entonces, esto sería todo respecto a la cadena productiva de la quinoa. Espero de que les sirva de mucha ayuda como guía y hasta la próxima. Muchas gracias.